El día de hoy voy a presentar lo que es el voltaje interno versus el voltaje en circuito abierto de una celda solar. En especial, va a ser sobre celdas solares de película delgada que están conformadas por materiales que son diferentes, ¿no? Y a esta unión le llamamos heterounión. Esta presentación tiene como objetivo mostrar la diferencia entre el potencial eléctrico interno, o sea, el voltaje interno de la celda solar, y el potencial en circuito abierto, que es el que comúnmente nosotros medimos con el multímetro al medir en los contactos de la celda solar, ¿no? Y bueno, ese va a ser el objetivo para poder, quienes estamos empezando en celdas solares, discernir, ¿no? Y no confundirlos. Entonces, el contenido de la presentación es mostrar la celda solar de heterunión y principalmente en la que yo estoy trabajando, que es una heterunión entre sulfuro de cadmio, que es el material tipo N, y un sulfuro de antimonio plata, que es un material tipo P. Entonces, esos dos materiales, al unirlos, nos hacen un diodo, que sería el diodo de la celda solar. Eh, ¿Qué voy a mostrar también? Lo que es la curva corriente-voltaje de la celda solar. Les voy a mostrar el diagrama de bandas planas de la heterunión, que este diagrama nos sirve para, antes de lanzarnos a diseñar una celda solar, es bueno graficar el diagrama de bandas planas para poder anticiparnos y saber si va a ser una buena celda o no. Posteriormente voy a unir los materiales y voy a mostrar lo que es el doblamiento de bandas de energía de una heterunión. Y es ahí donde vamos a observar lo que es el voltaje interno de la celda solar, o le voy a llamar BDI. Y posteriormente se va a mostrar lo que es en el diagrama de bandas de energía, que es el VOC, dónde aparece. Y finalmente, ya que tenemos la celda solar, vamos a mostrar cómo podemos modelarlo, que es utilizando el circuito eléctrico equivalente de una celda solar. Y vamos adelante. Experimentalmente ya he tenido experiencia con el desarrollo de celdas solares y sobre todo sobre esos materiales, ¿no? Que son los calcogénuros de antimonio, o sea, que contienen azufre y contienen antimonio, o contienen azufre y contienen selenio. Hoy en especial voy a hablar solamente sobre sulfuro de antimonio plata, que es un material ternario, ya que tiene plata, antimonio y azufre, y, y es material cúbico, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace experimentalmente la celda solar o cómo la estamos haciendo en el laboratorio? Mediante la técnica de baño químico. Entonces, en esta parte yo muestro lo que son el depósito químico de sulfuro de cadmio sobre sustratos conductores, que son los TCOs. Así se ve lo que es la película delgada del material tipo N o sulfuro de cadmio una vez depositada sobre el TCO. Posteriormente, ya cuando lo depositamos, lo colocamos en otro baño químico, que es donde depositamos lo que es el sulfuro de antimonio plata. Este material, al retirarlo, se ve, escuché por ahí. A ver si alguien está. Ok, Ya pasó. perfecto, sigo avanzando. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Que este material, cuando sale del depósito químico, tiene una estructura amorfa o se ve de color naranja. Este material, para poder hacerlo policristalino, necesita tratamiento térmico. Y en esta parte, yo les estoy mostrando lo que es la celda solar completa, y esos puntitos negros son los electrodos traseros o electrodos de grafito. Entonces, de esa manera cerramos lo que es la celda solar completa, ¿no? Entonces, en sí tenemos el TCO como primer componente, el material tipo N, que es el sulfuro de cadmio, segundo componente, el material absorbedor, sulfuro de antimonio plata, tercer componente, y el contacto trasero. 4 componentes en esta configuración de celda solar en superestrato. ¿Qué obtenemos con estas celdas solares? Eh, Esas son las curvas IV. Entonces, para que nosotros podamos caracterizar una celda solar, tenemos que hacer la medición de corriente voltaje. Esta no la voy a explicar completa, se va al final, pero lo que quiero indicar con esta gráfica es que para poder caracterizar la celda solar, yo tengo que caracterizar, y es sumamente importante que se caracterice en obscuridad, que serían la, este, la,
los puntitos oscuros. Esta es la curva IV en obscuridad y después bajo iluminación, que sería la curva roja, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos que esta curva negra, pues, se desplaza hacia abajo. Tenemos aquí lo que es una densidad de corriente en cortocircuito, lo voy a mostrar aquí, de 1.35 miliamperes por centímetro cuadrado, ¿no? Y aquí en esta región tenemos un VOC de 625 milivolts. Entonces ya salen dos parámetros interesantes, que es la densidad de corriente en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto, ¿no? Entonces estos dos. Y es importante la medición de esta curva IV en obscuridad, porque si la graficamos de forma semilogarítmica, o sea, aquí logaritmo contra el eje lineal aquí de voltaje, podemos obtener más parámetros, como cuáles, como la densidad de corriente en saturación y lo que es el factor de idealidad del diodo, o sea, de la celda solar. Estos los voy a llevar al final de la presentación para que veamos de dónde vienen esos parámetros. Pero mientras nos quedamos con esto, ¿no? Esa es la caracterización básica de una celda solar. Y vamos adelante. Ok. Ahora, antes de comenzar a diseñar celdas solares, tenemos que hacer la revisión del diagrama de bandas planas de una heterounión. De este lado, podemos observar que dice eje N, que sería la brecha de energía del material tipo N. Y en mi caso, va a ser del sulfuro de cadmio. Y del lado derecho tengo lo que es la brecha de energía del material absorbedor, que va a ser sulfuro de antimonio plata. Directamente podemos observar que llamamos heterounión, ya que la unión del tipo N con el tipo P presenta diferentes brechas de energía, sería un primer caso, presenta diferentes afinidades electrónicas, aquí creo que se llama chi P y la chi N, y también, obviamente, por eso tenemos diferentes funciones del trabajo. La función de trabajo del material tipo N y la función de trabajo del material tipo P. ¿Qué sacamos de este diagrama? Estos dos valores. La diferencia en bandas de conducción. Este valor es sumamente importante para diseñar celdas solares de heteronión. ¿Y cómo lo obtenemos? Como la diferencia de afinidades electrónicas entre la afinidad electrónica del material tipo P menos la afinidad electrónica del tipo N. Y de la misma manera, la diferencia de bandas de valencia que está en esta región se calcula como la diferencia en bandas de brechas de energía menos la diferencia de energías de la banda de conducción. Estos dos valores son de suma importancia obtenerlos del diagrama de bandas planas, ya que de aquí va a salir el siguiente diagrama. Voy a pasar aquí. Quiero que presten atención inicialmente, por ejemplo, al término nivel de vacío. Voy a regresar en la parte de atrás y vean que el nivel de vacío en el diagrama de bandas planas está completamente plano. Quiere decir que la referencia o nivel de vacío de energía cero está plano, ya que los semiconductores están separados, no están unidos. Una vez que nosotros unimos los semiconductores, el tipo N con el tipo P, empieza un proceso de recombinación de portadores de carga, o sea, electrones, con huecos justo en la unión. Y lo que va a crear es, por ejemplo, si nos vamos a enfocar en el material tipo N, en esta región, debido a que estos electrones, exceso de electrones, recombinan con el exceso de huecos del material tipo P, aquí queda cargado de forma positiva. Por lo tanto, al tener esa parte positiva acá, se empiezan a doblar las bandas de energía aquí hacia arriba. Entonces, para un material tipo N, esas bandas comienzan a doblarse hacia arriba. Pero vean que ese doblamiento se da en la banda de valencia, en la banda de conducción, pero de la misma forma el nivel de vacío se dobla. Entonces, esto es por la heteronión que estamos formando. De la misma manera, del lado del material tipo P, como los portadores de carga huecos se recombinan con los electrones, tenemos una región de este lado que queda cargada de forma negativa y por lo tanto el doblamiento es hacia abajo, ¿no?
de esta manera. Y de la misma manera, en la banda de valencia dobla hacia abajo, en la banda de conducción dobla hacia abajo y de igual manera en el nivel de vacío se dobla acá. Ahora, ya que tenemos la recombinación de portadores de carga justo en la interfaz principal, lo que va a pasar es que los niveles de Fermi, tanto del material tipo P como el nivel de Fermi del material tipo N, se igualan. Al igualarse es que ya terminamos con esa recombinación de portadores de carga acá. Y es importante porque aquí aparece un valor. Esa diferencia de potencial, lo vamos a ver aquí como QBBI, del nivel de vacío del material tipo N hacia el nivel de vacío del material tipo P está dado por este valor, que es el potencial eléctrico interno de la unión. Ahora, ¿qué es el potencial eléctrico interno de la unión? Pues es el campo, si lo vemos en términos de campo eléctrico, en esta región, vamos a ver aquí X igual a 0 como la interfaz principal donde los dos se unieron, y entre menos xn y xp tenemos el campo eléctrico interno de la unión. Ese campo eléctrico interno de la unión, en este caso de la heterunión, está dado por el potencial, que sería el QBBI, entre la distancia que hay dentro de esa región, que aquí la estoy expresando como W. La W es la zona de agotamiento de la celda solar. Y en términos prácticos podríamos decir es que este campo eléctrico es como el motor de la celda solar, porque aquí es donde se da la separación de cargas fotogeneradas. Ahora, vamos a ir al término práctico. ¿Cómo calcular el potencial interno? Si vemos aquí, el QBBI es igual a la función de trabajo del material tipo P menos la función de trabajo del material tipo N. Entonces lo podemos ver aquí, ¿no? Función de trabajo del tipo P menos la función de trabajo del tipo N. Y hay que recordar, este valor de delta S es el mismo valor que se obtiene del diagrama de bandas planas. Es por eso que es importante calcularlo, porque lo vamos a llevar a este diagrama. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos graficar el diagrama de bandas de energía tanto en planas como ya unidas, ¿no? Eso es de suma importancia, por ejemplo, para nuestros colegas que están trabajando con celdas solares, que dibujen su diagrama de bandas planas, ¿no? Y su diagrama de energía. Ahora, vamos a echar un poquito de cálculo. ¿Cómo queda el voltaje interno para una homounión y cómo queda para una heterounión? En el caso de una homounión, el voltaje interno se da la diferencia de bandas. Vamos a poner el ejemplo de silicio. Si tenemos la función de trabajo del tipo P menos la función de trabajo del tipo N, lo único que nos queda aquí, vamos a ver, por ejemplo, esta función de trabajo, está dada por la afinidad electrónica más lo que es el nivel de Fermi, o sea, de la banda de conducción hacia acá, ¿no? Tenemos el nivel de Fermi. Entonces, ¿qué nos quedaría para una homounión? Solamente la contribución de los niveles de Fermi, una diferencia de niveles de Fermi. Y eso está dado por esta ecuación, ¿no? Que sería la energía térmica por el logaritmo de la densidad de huecos, de portadores mayoritarios huecos en el tipo P, por la densidad de portadores mayoritarios electrones en el tipo N, entre el cuadrado de la densidad de portadores intrínsecos del silicio. Entonces, de esta manera queda. Y en el caso de la heteronión, como sabemos que es de suma importancia el delta S, este aparece en el cálculo del voltaje interno. La diferencia de banda de conducción, una diferencia de bandas de energía, y aparece acá otra vez la energía térmica y los portadores de carga. Vean que tiene una similitud muy, muy grande, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo si le quitamos estos dos parámetros de acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchas bien. Adelante. Sí. Ok, perfecto, porque aquí con las ecuaciones luego nos perdemos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Voy a agarrar la homounión y voy a analizarla, o sea, voy a agarrar esa ecuación de
voltaje interno es igual a energía térmica por el logaritmo, y aquí le digamos yo una división de densidad de portadores de carga. Para eso, pegué acá, por ejemplo, un pequeño script que hice en Python, que quiere decir que, bueno, le damos los valores, ¿no? KB es la constante de Boltzmann, K, la carga eléctrica, T, la temperatura a 300 Kelvin. Y aquí es muy importante. Cada vez que hacemos análisis de celdas solares o de heterouniones, todas las propiedades de los materiales, tanto ópticas, eléctricas, tienen que venir a 300 grados Kelvin. ¿Para qué? Para que correspondan con lo que está reportado en literatura. Casi todos estamos reportando a 300 grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Calculo lo que es la energía térmica, o sea, cuánto tengo de energía térmica a 300 grados Kelvin. Y si hacemos esta cuenta, KBT entre Q, nos dice que tenemos 25.8 milielectronvolt disponibles. ¿Para qué es esa energía térmica? Es la energía térmica necesaria para ionizar las impurezas, ya sea donadoras o aceptoras del semiconductor. Entonces, esta energía térmica es súper importante, ya que sin ella no estarían ionizadas las impurezas del silicio, ¿no? Ya sea las impurezas de fósforo o las impurezas de boro. Ok, ya que tenemos la energía térmica, ahora yo defino los valores. Esos valores yo los obtuve de esta página, PV Education, y ahí pueden buscar silicio. La densidad de portadores intrínsecos del silicio es 1 por 10 a la 16 en metros a la menos 3. Y yo estoy escogiendo que si impurifico el silicio con fósforo en un parte por millón, voy a obtener una densidad de electrones de 10 a la 22, 1 por 10 a la 22 por metros a la menos 3 de impurezas de fósforo, ¿no? Para que nos dé 1 por 10 a la 22. Y como sé, ahora sí que por experiencia, que para formar una homounión donde la zona de agotamiento se extienda hacia el material tipo P, pues tengo que tener por lo menos un orden o dos órdenes menor en densidad de huecos en la homounión, ¿no? Entonces estoy colocando 1 por 10 a la 20 por metros a la menos 3 huecos en el material tipo P de silicio. Y bueno, lo que voy a hacer es insertar esta ecuación acá, y si ven, aquí está, ¿no? El BDI que me está arrojando con estos valores es de 595 milivolts o 0.595 volts. Estos valores son muy cercanos a lo que nosotros medimos en las celdas solares de silicio, o sea, muy cercanos a lo que es el VOC. Y de hecho, vamos a corroborar, vamos a preguntar al doctor Román. Doctor Román, ¿usted sabe cuál es el VOC de una celda solar de silicio? 600, ¿no? A- Aproximadamente. aproximadamente, ¿no? Entonces, Mm. este voltaje interno de la homounión de silicio, ya que lo calculamos, se acerca mucho, pero si usted me dijo 600 milivolts de VOC, ese valor es superior a lo que yo estoy calculando acá, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay alguna relación entre ellos dos. ¿Qué pasaría si nosotros variamos la densidad de portadores mayoritarios en el material tipo P? O sea, voy a ir desde 10 a la 19 impurezas de boro hasta 10 a la 23 y quiero ver cómo va a cambiar el voltaje interno de la unión. Entonces, con la misma ecuación, esta misma, yo hago la variación de PP aquí y yo puedo observar que entre más densidad de portadores de carga yo agregue, este valor que va desde los 500, digamos, 25, llega hasta los 780 milivolts más o menos aproximadamente. Entonces, si yo controlo las impurezas, yo puedo controlar el potencial interno de la unión. Y esto es muy importante. Entonces, vamos a ver aquí. Esa es la homounión. Y vamos a ver cómo se relaciona con el VOC. Ahora ya sabemos que lo podemos aumentar aumentar el BBI al aumentar la densidad de portadores huecos, ¿no? En el material tipo P. Pero
Vean, por ejemplo, esta gráfica es la densidad de donadores o aceptores. Aquí tenemos la línea roja como los electrones, densidad de electrones, y la línea azul como densidad de huecos, en función de la resistividad, ¿no? De las obleas, por ejemplo, de silicio que podemos comprar. Este valor lo saqué de la página de PB Education también. Y es muy interesante porque si yo estoy tomando acá un valor de pp de 10 a la 22, lo puedo relacionar con este valor aquí. Por ejemplo, 10 a la 16 por centímetro cúbico es igual que 10 a la 22 por metro cúbico. Entonces, si vamos hacia arriba, vemos, por ejemplo, aquí el tipo P. Entonces tenemos, por ejemplo, digamos que si compramos obleas, estamos como en obleas de 2 o 1 centímetro, ¿no? Entonces, eso es interesante para quienes trabajan silicio, ¿no? Por ejemplo, hay quien estaba trabajando con silicio poroso, decía que trabajaba con obleas de 0.1 ohm centímetro. Entonces, si nos venimos por acá, podemos ver que si es tipo N, tiene aquí 10 a la 17 impurezas de fósforo por centímetro cúbico. Entonces, este dato es muy, muy interesante porque de ahí dependen las propiedades eléctricas del semiconductor. Voy a avanzar porque quiero enseñarles el VOC. Si nos vamos a artículos de investigación, por ejemplo, la tabla de las mejores celdas solares, la versión del 2022, que apareció este año, podemos observar las diferentes tipos de celdas solares que tienen áreas activas mayores a 1 centímetro cuadrado. Y en esta región vamos a ver, por ejemplo, a silicio, y estoy subrayando en amarillo a esta de silicio cristalino. Y podemos ver que tiene un voltaje de 750 milivolts. Entonces, actualmente el silicio tiene VOCs arriba de 700 milivolts, ¿no? 750 milivolts. Entonces, aquí la pregunta, por ejemplo, que puede llegar, que podemos tener, ¿existe alguna relación entre el voltaje interno y el voltaje en circuito abierto? Pues sí, pero son en posiciones diferentes. El voltaje interno está dentro, definiendo al campo eléctrico interno de la unión. Y el VOC lo estamos midiendo en la parte de afuera, en los contactos, con lo que es el multímetro y en circuito abierto, ¿no? Entonces, vamos a ver que para obtener un VOC de 750, posiblemente tenemos un VBI que deba de ser mayor al VOC, como lo que veíamos en la gráfica de acá, ¿no? Más o menos de 780 milivolts de VBI para poder obtener este valor de 750 milivolts. Hasta acá quiero hacer una pausa porque voy a pasar a las heterouniones, pero quiero ver si tienen alguna duda. Yo creo que dejamos las preguntas para el final. Ok, adelante, a ver si no se me pierden. Vamos con ahora una heteronión. Y de la misma manera, como ya había definido yo la ecuación del voltaje interno de una heteronión, es la diferencia de bandas de conducción, la diferencia de bandas de energía, la energía térmica, y aquí hay una diferencia, ¿no? Que es de los portadores de carga. Entonces, lo voy a pasar acá. Esto ya lo había definido. Las constantes no van a variar. La energía térmica también ya la habíamos definido, que tenemos disponible 25.8 mileelectronvolts de energía para ionizar a los semiconductores. Y las propiedades tanto del CDS, que tiene una brecha de energía de 2.42 electronvolts, una afinidad electrónica de 4.5 electronvolts, una densidad de portadores intrínsecos de 3.2 por 10 a la 4 por metro a la menos 3 y una densidad de portadores mayoritarios electrones de 4.3 por 10 a la 23. Estos valores los estoy tomando de forma experimental, por lo menos estos tres, 2.42, 3.2 y 4.3. El 4.5 lo tomo de literatura, porque es lo que más yo he visto que está reportado.
En el caso de sulfuro de antimonio plata, la brecha de energía es de 1.79 electronvolts, casi 1.8. La densidad de portadores intrínsecos, 3.3 por 10 a la 9 y el pp, 2 por 10 a la 21. Vean que sigo tomando cuidado de que la diferencia de portadores mayoritarios siempre sea mayor en el tipo N que en el tipo P. ¿Para qué? Para que la zona de agotamiento se extienda hacia el material absorbedor, este material, ¿no? El que me interesa. Entonces yo lo que hago es esto, meterlo acá y me da un voltaje interno de 1.49 volts. Entonces, esto como que me pone a pensar, o sea, tengo 1.49 volts de voltaje interno. ¿Cuánto tengo en el voltaje de circuito abierto? Y eso lo teníamos al principio de la presentación, que eran 625 milivolts. Entonces, doy el dato y ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, si yo me traigo este valor del voltaje interno de la unión, 1.5 volts, yo puedo dibujar ahora mi diagrama de bandas de energía con el doblamiento de las bandas de conducción y banda de valencia. Y también algo muy importante, al calcular este valor, yo puedo obtener lo que es la zona de agotamiento. La distancia en el material CDS es de tan solo 7 nanómetros del CDS. En cambio, para el material absorbedor de sulfuro de antimonio con brecha de energía de 1.79, yo tengo una zona de agotamiento de hasta 1.4 micrómetros de espesor. Esto quiere decir que yo puedo desarrollar una celda solar con este espesor y asegurar que en esta región estoy colectando los portadores de carga fotogenerados debido al campo eléctrico interno. Entonces, eso es muy interesante para quienes hacemos celdas solares, calcular estos valores. Entonces, veamos que acá, por ejemplo, el nivel de Fermi está en el mismo nivel, tanto del material tipo P como del material tipo N. Entonces, esto quiere decir que estamos en un estado de equilibrio termodinámico, o sea, los niveles de Fermi se igualan, ¿no? Y es aquí donde obtenemos este campo eléctrico interno y la zona de agotamiento. Pero ahora, ¿cómo obtengo el VOC? Si recordamos de la gráfica de curva IV, el VOC se obtiene cuando tenemos una corriente igual a cero y un voltaje es igual a VOC. Pero ¿cómo se ve en la gráfica de diagrama de bandas de energía? Y se los voy a mostrar porque tiene un pequeño truco. Aquí está. Aquí yo estoy colocando el VOC y queda definido como la diferencia que hay entre, ya no se llaman niveles de Fermi, ahora se van a llamar cuasi niveles de Fermi que aparecen dentro del semiconductor tipo P debido a que esta heteronión se está iluminando, una, y además estamos teniendo un forward bias, o sea, estamos aplicando un voltaje tal cual la corriente sea igual a cero. Entonces vamos a ver aquí, VOC es igual a 620 milivolts y está definido por esta división, por esta diferencia de los cuasiniveles de Fermi. Ojo, este término es importante para celdas solares de película delgada donde los materiales son fotoconductivos, ya que al iluminarlos va a haber un exceso de huecos y un exceso de electrones en la misma cantidad. Y es de ahí donde aparecen estos dos cuasi niveles de Fermi. Algo también interesante que vamos a ver es que esos 1400 nanómetros de zona de agotamiento se reducen, se están compactando hacia 1139 nanómetros debido a que estamos en la región de VOC. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? El VOC queda definido como la diferencia de los cuasiniveles de Fermi de la celda solar al colocarla en condición de circuito abierto. Entonces, se vería de esta manera. Vamos a avanzar porque ahora tenemos lo que es
Ahora sí, la curva JB que yo les había mencionado. Tenemos el VOC de 625 milivolts, que está aquí, justo aquí, donde interceden estas líneas punteadas. Tenemos un JSC de 1.35 milivolts, que está en esta región. Tenemos un factor de forma de 0.64, que tiene que ver con la cuadratura de esta curva roja, y una eficiencia de 0.54. Si ven, la eficiencia de esta celda solar es pequeña, menor a 1%, debido a que tenemos poquita corriente de circuito abierto en esta celda solar. Ahora, aquí vienen otros dos parámetros que se llaman resistencia serie y resistencia en paralelo. Esta resistencia serie la puedo calcular justo aquí, calculando la pendiente de la curva en VOC, y yo obtengo que tengo 42 ohms por centímetro cuadrado. En cambio, la pendiente que se da en este valor de ISC, o sea, en esta región de la curva, me está dando un valor de 2.928 ohms por centímetro cuadrado. Se preguntarán, bueno, pero ¿qué es RS y qué es RP? ¿De dónde vienen? Estos valores de resistencias, los dos en conjunto, RS más RP, son la resistencia interna de la celda solar y vienen de un modelo de difusión de portadores de carga o ecuación de Shockley de una celda solar, ¿no? Y en este lado, por ejemplo, ese modelo se puede simular o se puede hacer referencia a él con el circuito eléctrico equivalente de una celda solar, con un diodo, ¿no? Puede haber de un diodo o de dos diodos, dependiendo qué tipo de celda solar. El básico es la que tiene un solo diodo aquí, y aquí aparece la resistencia en paralelo y la resistencia en serie. Y obviamente, como tenemos una celda solar que está iluminada, vamos a tener lo que es una fuente de corriente, que sería la densidad de corriente fotogenerada por la celda solar. Vamos adelante porque voy a hacer un cálculo del VOC con estos parámetros, un VOC estimado. Voy a tomar el circuito eléctrico equivalente y si nosotros lo analizamos con lo que conocemos de circuitos eléctricos, y definimos la corriente que va de más hacia menos, hacia acá, vamos a obtener esta ecuación. Y aquí aparece la densidad de corriente de saturación. El exponencial, que quiere decir que aquí viene la corriente del diodo, acá, pero tiene incluido lo que es la resistencia serie. Y de este lado tenemos la corriente que pasa a través de la resistencia en paralelo. Si vemos aquí RS, RP, y tenemos un menos JL. Cuando aparece un menos JL, nosotros que estamos trabajando en celdas solares sabemos que la celda solar o la curva de la celda solar va a aparecer en el cuarto cuadrante. En este caso, aquí, ¿no? Como esta, en el cuarto cuadrante. Y esta celda solar se estaría comportando como un generador de corriente. Y por eso van a salir valores negativos. Ahora, ¿cómo determinamos el VOC? Esta ecuación, si la igualamos a cero aquí, vamos a poder despejar el valor de VOC. Entonces, en esta parte de acá, tengo esta misma ecuación ya despejándola para poder obtener el valor de VOC, que queda como la constante del diodo entre la energía térmica por el logaritmo de la corriente, la JL, que es la corriente la corriente fotogenerada, la corriente de saturación. Vengo arrastrando ese término de VOC porque no sabía aquí cómo quitarlo, pero más adelante lo vamos a quitar, más 1, ¿no? Entonces, de esta manera podemos nosotros determinar el voltaje en circuito abierto que se da en las terminales de la celda solar, incluyendo estos componentes. Y vamos a hacer aquí el cálculo, ¿no? La estimación de la heteronión de CDS con sulfuro de antimonio plata, de cuánto nos daría un VOC estimado con los parámetros que yo tengo de la medición de la celda solar. Quiere decir una constante del diodo de 1.55, una densidad de saturación, de corriente de saturación de 1.5 por 10 a la menos 7 miliamperes por centímetro cuadrado,
una JSC chiquita de 1.35 miliamperes por centímetro cuadrado. Y lo que voy a hacer es que la densidad de corriente fotogenerada la voy a igualar a la densidad de corriente en cortocircuito, o sea que es muy pequeñita. La RS de 42 ohm por centímetro cuadrado y la RP, ¿no? Que nosotros calculamos, y un VOC inicial de 625. Bueno, pues, ¿qué pasa si yo los meto a la ecuación? A esta ecuación de aquí arriba. Pues me está arrojando un VOC estimado de 635 milivolts, muy cercano a los 625 milivolts que nosotros habíamos medido en la celda solar. Y la pregunta que viene de acá, bueno, ¿cómo mejoro este VOC? ¿O ese es el VOC máximo de la celda solar? Y vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones a esta ecuación. En primera, vamos a retirar el VOC del logaritmo. Vean la ecuación, ya no tiene este VOC aquí en medio. ¿Por qué lo quito? Pues porque si en la parte de RP aquí abajo es muy alta, este no va a contribuir tanto el VOC y solo queda en términos de la corriente que está generando, perdón, la foto generando y la corriente de saturación. Entonces, si yo lo quito, yo tengo un voltaje de 641 milivolts. Entonces digo, ok, andamos un poquito más arriba. Pero ¿qué pasa si ahora sí le inserto la corriente de fotogeneración, o sea, la JL? ¿Cuánto sería el máximo de corriente de saturación que esta celda solar puede lograr? Con la brecha de energía de 1.79 electronvolts, que serían cerca de 20 miliamperes por centímetro cuadrado. Sería la celda perfecta de sulfuro de antimonio plata. Si yo lo inserto acá, yo voy a observar que voy a poder llegar a 749 milivolts de VOC en la celda solar. Pero esto implica que tengo que mejorar la fotogeneración de portadores de carga, o sea que tengo que tener más JSC. Y posteriormente, como dentro de la ecuación tenemos a la densidad de corriente de saturación, y este valor era 1.7 por 10 a la menos 7 miliamperes por centímetro cuadrado, bueno, ¿qué pasa si yo la mejoro? Si, bueno, al mejorar la J-NOT significa disminuir el proceso de recombinación de la celda solar y lo voy a subir 2 órdenes, o sea, perdón, lo voy a bajar 2 órdenes de magnitud a 1.7 por 10 a la menos 9 miliamperes por centímetro cuadrado. Y vean cómo el valor de VOC pasa de 349 milivolts a 929 milivolts. Entonces, una celda solar con esta brecha de energía cerca de 1.8, que es muy similar a la celda solar de sulfuro de antimonio, tiene el potencial de llegar a un valor de 929 milivolts en voltaje del circuito abierto. Entonces, esto es muy interesante porque si estamos diseñando celdas solares, tenemos que asegurar que los voltajes sean mayores a 600 milivolts para poder competir o para poder estar dentro del juego de las celdas solares de película delgada. Vamos a ver qué tenemos aquí adelante. Este concepto que se llama déficit de VOC se calcula como el valor de la brecha de energía entre carga, o sea, va a quedar en volts, menos el voltaje del circuito abierto que presenta esa celda solar. Y por ejemplo, en esta gráfica, ese déficit de VOC está reportado en los artículos de las celdas solares de película delgada, que va más o menos desde 0.3 volts hasta cerca de 1 volt. Y si ven aquí, por ejemplo, en el eje Y está la eficiencia. O sea que las celdas solares con mayor eficiencia, entre 20 y 30% de eficiencia, tienen déficit de VOC de 0.4 volts. En el caso de las celdas solares, por ejemplo, sulfuro de antimonio, que es la verde, está cerca de 0.9 volts. Selenuro de antimonio está cerca de 0.7 volts y lo que es una solución sólida, sulfuro selenuro de antimonio, está acá, ¿no? También cerca de 0.9 volts. ¿Qué pasa con nosotros? Si yo tengo una brecha de energía de 1.79 y le resto el VOC que obtengo de la celda solar, yo tengo un déficit de VOC de 1.1 volts, o sea, estoy en esta región arriba, ¿no? 1.1 por acá.
Y mi eficiencia obviamente está aquí abajo, ¿no? De 0.56% de eficiencia. ¿Qué pasaría si ahora coloco el estimado, el valor del mejor VOC de la celda solar? Pues yo me voy a un valor de un déficit de 0.861, ¿no? Que estaríamos más o menos en esta región, aquí. Entonces, quiere decir que estamos dentro de lo que se está reportando para celdas solares de calcogénuros de antimonio. Y me está diciendo dos cosas, que tengo que mejorar mi VOC y obviamente tengo que mejorar mi densidad de corriente de cortocircuito, ¿no? Ese 1.5 que estoy obteniendo tiene que subir hacia 20 miliamperes por centímetro cuadrado. Y pues de esa parte, por ejemplo, esos cálculos son sumamente importantes. ¿Para qué? Pues para comenzar a desarrollar celdas solares, tanto para desarrollarlas como para simularlas, ya que ahora que se vino la pandemia, se vino mucho el trabajo de simulación de celdas solares, pero lo que se arrojaba, por ejemplo, antes, quería, con la simulación solo eran resultados de simulación, pero no se ven los análisis de la heterunión, ¿no? Entonces es importante que quienes hagan simulación de celdas solares se arrojen a hacer los cálculos del potencial interno de la celda solar, el voltaje en circuito abierto y obviamente de la zona de agotamiento de la celda solar, ¿no? Que son valores que se van a ingresar dentro de esta simulación. Y bueno, con esta gráfica, pues les quiero mostrar cómo se ven, por ejemplo, los diagramas de bandas de energía de celdas solares de alta eficiencia de SIX. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Es desarrollar una celda solar flexible de sulfuro de antimonio plata con incorporación de selenio de esta forma, ¿no? Flexibles. Y vamos encaminados hacia allá. Entonces, eso es todo de la presentación y vamos con las preguntas.